Y hay un concepto que lo dice Miguel Ángel Cabodevilla en este libro, El exterminio de los pueblos ocultos, que esto es lo más importante que quisiera que lo recuerden. En la selva ningún grupo, dice, puede mantenerse indefinidamente aislado, sería su muerte. Y a eso lo están condenando a los taromenane, si existen los taromenane. Pero no, nos han vendido la idea de que hay que dejarlos libres, porque son felices. Es la estupidez más grande, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. ¿A qué me refiero? Hachas, machetes, ollas, semillas, montonera de cosas. Porque para tú que me estás escuchando, para ti un machete no es nada. En tu vida has de haber cogido un machete o un hacha, en tu vida. Pero para ellos un hacha es poderse bajar un árbol para construir una vivienda en la selva. ¿Por qué usted no comparte la definición de pueblos en aislamiento voluntario para referirse a los taromenane? Yo prefiero llamarlos pueblos ocultos, aunque tampoco es un buen término, pero me opongo a ese nombre, o sea, el nombre de pueblos en aislamiento voluntario, que es lo que prevaleció, y le metieron hasta en la Constitución ese nombre, porque con él muchas de las gentes utilizan una serie de tabúes que no se sostienen. Suelen identificar a estos pueblos con gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, las señas que hemos podido recoger no indican que quieran seguir exactamente igual, que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. El grado de deshumanización más grande que se ha cometido es dejarlos abandonados y pensar que ellos viven felices. Eso lo dice Cabodevilla. No vive, todo lo contrario, no viven felices en la selva. Y ellos conocen más que toda esta caterva de gente ignorante que no sabe lo que pasa allá. Si esto queda abandonado, esto va a ser tomado por toda suerte de gente indeseable. Incluso va a ser un sitio que va a ser un centro desde el cual fluya la droga. Porque al no tener ya presencia física, va a ser un sitio muy bien utilizado por aquellos que logran penetrar la droga a través de Colombia. Ahora, viene el tema de que, lo dice el informe firmado por el ministro, de que es una zona de alta importancia ecológica y hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. A ver, entonces recuerden esto, hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es importante ver esto porque la gente no termina de entenderlo. Nosotros perdimos el oriente ecuatoriano que quedó en manos del Perú, por pendejos es la palabra, porque el Perú no se quedó como los ecuatorianos, sembrados en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en lo que sea, sin hacer nada por esa zona riquísima, sino que mientras el Ecuador se desgañitaba invocando instrumentos internacionales, cédulas reales se habían dictado para justificar el uti possidetis iuris, mientras eso pasaba, el Perú lo que hizo es mirar de reojo el tema y colonizar la Amazonía, ejercer jurisdicción, de tal manera que cuando el Ecuador dijo devuélvame, el Perú dijo devuélvame, ¿qué si es territorio peruano? Hay escuelas, hay gente que ha nacido ahí, registro civil. ¿Qué quieres que te devuelva? Lo que es peruano por posesión. Entonces el Ecuador se descuidó. Recién reacciona, hace, qué sé yo, 50 años, 60 años, cuando se comienza a hablar de las fronteras, especialmente luego del tema de Paquilla, del primer enfrentamiento de estos últimos tiempos con el Perú, que se dio en 1981, en donde comienza a darse cuenta el Ecuador y dice, bueno, nosotros nos hemos dejado abandonados, necesitamos fronteras vivas, y fronteras vivas quiere decir que nuestra gente esté allí, que esté en la frontera, que se funden pueblos, que haya escuelas, que haya presencia física de ecuatorianos, porque si no el Perú hizo la fiesta con nosotros, por ser, perdónenme la palabra que es dura, por ser, el Ecuador es un país de pendejos, en su gran mayoría, de pendejos. Entonces perdimos todo eso. Y la industria petrolera se comienza a desarrollar y le comenzamos a prestar atención al tema del oriente por la explotación petrolera. Y eso salvó los muebles porque ya
el Ecuador tuvo que ejercer jurisdicción sobre muchas zonas. Pero para ejercer esto, ¿cómo es que las comunidades originarias, algunas nómadas, otras con sentido de pertenencia, se asentaron en lo que es el oriente ecuatoriano? Fueron las comunidades religiosas. ¿Por qué nosotros perdimos el oriente? Porque se vino la expulsión de los jesuitas en 1705, y esto provocó que, por una suerte de algo inentendible, el Perú ordenó, y en ese momento tenía todo el poder el virreinato del Perú, de que sean la congregación de franciscanos de Ocopa, de Lima, los que se encarguen de hacerse cargo de todas las instalaciones que tenían los jesuitas en lo que es hoy, en lo que era el oriente supuestamente ecuatoriano, que vino a ser después, que nunca llegamos a posesionarnos, y que terminó siendo el oriente, o no el oriente, sino la parte norte del Perú. Entonces, ahí ellos ejercieron jurisdicción. Cuando se dé este nuevo fenómeno de que el Ecuador reaccionó ante esto, las comunidades religiosas que siempre estuvieron en contacto con los pueblos originarios de esos sitios, fueron, bajo el pretexto de evangelizarlos, fueron acercándolos a la civilización occidental, a la civilización ecuatoriana. Y desde los años de hace más o menos 60 años, porque se han ido turnando las congregaciones religiosas, fueron los capuchinos, monjes capuchinos, los que acometieron la tarea del acercamiento a estos pueblos. En ese momento, guauranis, tagaeris y taromenanes. Salvaron a los guauranis porque costó vidas humanas en cantidades. Los guauranis, que les decían aucas, mataron a cuanta gente quisieron durante una época, pero al final, con el trabajo consistente y permanente de estas comunidades religiosas, con el apoyo del Estado, porque ellos desde la época de Otto Arosemena, que fue presidente en 1966, los capuchinos ya llegan a comenzar a hacer contacto con los guauranis. Los guauranis de esa época son los taromenanes de esta época, con la diferencia que los guauranis eran infinitamente más numerosos. Y ahí aparece la figura de Monseñor Lavaca, en donde aprovechó en 1905 que asistió al Concilio Vaticano II y obtuvo del Papa que le pagaron la avioneta para tener el acercamiento, para usarla para el acercamiento a los guauranis, que eran los pueblos, pongámosle esta palabra, no contactados o pueblos en aislamiento voluntario. Luego firma en 1985 la misión capuchina un convenio con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que les facilite un helicóptero para hacer el acercamiento a estos pueblos. Esto consta en el libro de Juan Santos Ortiz Villalba, capuchino, que se llama Tres nombres de una voz. Monseñor Alejandro Lavaca, en una discusión enorme que tuvo con Samuel Padilla Caento, que era del Grupo Lingüístico de Verano en 1980, le dice: si mi actitud ha sido perniciosa, la de usted fue tanto más porque la introducción de sus turistas suscita necesidades de todo género. Usted quisiera tenerlos aislados del mundo que los rodea, ajenos y contrarios a todas las ventajas. Ahí está la filosofía de Monseñor Lavaca, en contra del primitivismo turístico, que es como él lo llamaba. Y a un fotógrafo que hizo muchísima plata fotografiando a los guauranis, que era Broniman, le envió una carta en donde le decía: se puede favorecer un programa de turismo que pretende tenerlos aislados y estancados en su primitivismo, particularmente el interés económico y no precisamente el bien mayor del pueblo guaraní, es lo que ha privado. Entonces vamos a ver que Monseñor Lavaca y los capuchinos jamás estuvieron de acuerdo en dejarlos aislados a estos pueblos y trabajaron para su acercamiento. Luego, en 1985, se firma la misión capuchina un contrato con CEPE, que es el anterior a Petroecuador, con aprobación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esto está precisamente documentado en todo este tema. Arrendaron las instalaciones que tenían los capuchinos en el oriente a las compañías petroleras, para que vean que no había un divorcio. No había un divorcio, pero por ahí hicieron un video que hacían aparecer como que los capuchinos y los religiosos siempre estuvieron en contra del acercamiento a los pueblos orientales. No es cierto.
Su objetivo era firmar convenios para acercarse a estos pueblos. Luego es asesinado Monseñor Lavaca en manos de los Tagaeri. Se dirige en un helicóptero, había hecho ya un trabajo preparatorio. Se posa sobre unos asentamientos de los Tagaeri. Baja del helicóptero con Sor Inés Arango y es lanceado, asesinado por los Tagaeri. Entonces pregunta para que ustedes me entiendan. ¿De dónde tenía plata Monseñor Lavaca para tener un helicóptero y trasladarse con Sor Inés Arango llenos de regalos? Porque les llevaban galletas, les llevaban montonera de cosas para acercarse. ¿Dónde sacaban los regalos y dónde estaba el helicóptero? Porque era una función del Estado con los capuchinos, acercarse a los pueblos no contactados. Acercarse. Esto consta en el libro Petróleos, Lanza y Sangre de Jorge Viteri Toro, que es un hombre importantísimo porque este fue el mayor, la persona que más cerca estuvo de Monseñor Lavaca. En el informe del ministro de Energía, dice que se reconoce 3 clanes, Tagaeri, Taromenane y Duga Caeri. Los Duga Caeri no existen ya, y los Tagaeri tampoco. Y es posible que ni los Taromenane existan, ya lo voy a explicar. Lavaca, esto lo cita Miguel Ángel Cabodevilla, en un libro que se llama El exterminio de los pueblos ocultos. Todos estos libros y mucho más información la tengo yo. Dice, miren lo que dice un capuchino, un monje religioso, que esto ojalá me oyeran los monjes y los sacerdotes del Oriente, que a rato se les pierden los papeles. La iglesia dice, que lo dijo Lavaca, y lo cita a Cabodevilla. La iglesia no se ata de manos, lo que está buscando es que no se extingan estas personas, salvar su vida en primer lugar, luego de su territorio. Hay que salvar la vida de este pueblo, se refiere a los Tagaeri. Y frente a esto yo me ofrezco de voluntario para hacer contacto con ellos, con todos los riesgos que implica, porque no hay gente que pueda hacerlo. Y claro, el riesgo fue la muerte que obtuvo. Entonces, cuando uno ve todo esto, o sea, nos han vendido el tema, y hay un concepto que lo dice Miguel Ángel Cabodevilla en este libro, El exterminio de los pueblos ocultos, que esto es lo más importante que quisiera que lo recuerden. En la selva ningún grupo, dice, puede mantenerse indefinidamente aislado, sería su muerte. Y a eso lo están condenando a los Taromenane, si existen los Taromenane. Pero nos han vendido la idea de que hay que dejarlos libres, porque son felices. Es la estupidez más grande. Entonces, hay una especie de sentencia que la hizo Lavaca antes de morir, porque él no sabía que iba a morir tan temprano y dijo, si muero voy feliz y ojalá nadie sepa de mí. No busco nombre ni nada, Dios lo sabe. Siempre con todos Inés, Alejandro Lavaca. Lavaca recibió 160 lanzadas. Inés Arango murió con 67 lanzas, tratando de acercarse a los Tagaeri. Ya lo logró con los Guarani, y por eso los Guarani existen y están en la sociedad, y hoy están peleando muchos de ellos porque no se cierre el ITT. Y muchos de los Guarani llegaron a estudiar Europa y están estudiando en Europa. Es gente que se superó. Hay una declaración que hace Cabodevilla. Cabodevilla es el monje capuchino que lo sustituye a Lavaca. Dice, creo que los Taromenane, que es de los que están hablando todos los días, prácticamente acabaron con los Tagaeri. Si quedan serán mujeres o gente integrada a los Taromenane. Esta es la gente que conoce, no la gente que ya vamos a ver quién son los que hablan pavadas. Hay una entrevista que le hacen a Cabodevilla en el diario El Comercio, y cito la fuente por si acaso la puedan conseguir. 14 de abril de 2013, diario El Comercio. 14 de abril. En esta entrevista le preguntan, despacito, esto es muy importante de todo lo que he hablado hoy, ¿por qué usted no comparte la definición de pueblos en aislamiento voluntario para referirse a los Taromenane? Y contesta Cabodevilla, que es el que más conoce de esta materia. Contesta Cabodevilla lo siguiente: suelen identificar estos pueblos con gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, las señas que hemos podido recoger nos indican que quieran seguir exactamente igual,
que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. ¿A qué me refiero? Hachas, machetes, ollas, semillas, montonera de cosas. Porque para tú que me estás escuchando, para ti un machete no es nada. En tu vida has de haber cogido un machete o un hacha, en tu vida. Pero para ellos un hacha es poderse bajar un árbol para construir una vivienda en la selva. Entonces necesitan, no pueden bajarse un árbol con los dedos. Entonces, hay que entender lo que ellos viven. Y obviamente, ¿qué es lo que hacían los monjes? Cuando ya los acercaron los guaraníes, les llevaban gallinas, les llevaban gallos, para que críen. La primera vez que les entregaron, regresaron, ya no había nada, se los habían comido, hasta que les hicieron entender que había que esperar que tengan huevos, y que los huevos había que germinar para que tengan más pollos, y que tenían que esperar. Y les enseñaron a sembrar hortalizas y a sembrar legumbres, para que la dieta no solamente sea carne cruda y a comer los alimentos con fuego. Es lo que hicieron las comunidades religiosas. No dejarlos abandonados, que eso ha sido el recetario que lo impusieron, que estos hay que dejarlos allá por oscuros intereses posiblemente respecto de esto. Porque no nos vamos a olvidar de un tema. Si esto queda abandonado, esto va a ser tomado por toda suerte de gente indeseable. Incluso va a ser un sitio que va a ser un centro desde el cual fluya la droga. Porque al no tener ya presencia física, va a ser un sitio muy bien utilizado por aquellos que logran penetrar la droga a través de Colombia. Yo prefiero llamar, ¿por qué usted no comparte la definición de pueblos en el aislamiento voluntario para referirse a los Toromenane? Yo prefiero llamarlos pueblos ocultos, aunque tampoco es un buen término, pero me opongo a ese nombre, o sea, el nombre de pueblos en aislamiento voluntario, que es lo que prevaleció, y le metieron hasta en la Constitución ese nombre, porque con él muchas de las gentes utilizan una serie de tabúes que no se sostienen. Suelen identificar a estos pueblos con gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, las señas que hemos podido recoger no indican que quieran seguir exactamente igual, que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. El grado de deshumanización más grande que se ha cometido es dejarlos abandonados y pensar que ellos viven felices. Eso lo dice Cabo de Villa. No vive, todo lo contrario, no viven felices en la selva. Y ellos conocen más que toda esta caterva de gente ignorante que no sabe lo que pasa allá. Y luego, en este informe del ministro de Energía, dice: el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el ente rector de la política pública de protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué sabe el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? Y nos dan a entender que ellos están monitoreando. Los que conocen lo que está pasando en esto, ¿quiénes son? Petroecuador, y voy a explicar una cosa. Petroecuador hace dos trabajos. El primer trabajo importante es el tema de relevar la información, o sea, documentar la información sobre las especies botánicas que existen en todas esas zonas, para que cuando se hace una trocha, se hace algún trabajo pequeño, inmediatamente que se resuelve eso, vuelven a cerrar la selva y siembran las mismas especies que estaban allí. Es un trabajo de hormiga el que hacen la gente de Petroecuador. Y el otro trabajo que hacen, esto es sobre la flora, el otro es sobre la fauna. Colocan cámaras trampas como las que se ven en los documentales que se ven en la televisión, que se activan con el movimiento. Y de esa manera ellos tienen la seguridad. Ellos tienen la seguridad de que los jaguares, los tapires, los puercos silvestres y etc., no sé cuántas especies que están allí, los van documentando. Aquí voy a contar una anécdota.
Yo tuve una reunión, me invitaron, a pocas gentes invitaron, y nos invitaron a unas 12 personas, no más, en Petroecuador, gente que hacemos opinión, que conocemos de los temas, para hablar sobre el tema del ITT. Y era gerente de Petroproducción, de Petroamazonas, que era el que manejaba el tema del ITT. Era Alex Galarraga, que falleció en los años siguientes. Y tuve el honor de ser invitado para escuchar una presentación técnica del más alto nivel. Y cuando presentaron el trabajo de las cámaras trampa, y se veían ahí los videos, se veían los jaguares, se veían los animales que caminaban y toda suerte de fauna. Entonces a mí se me prendió la chispa. Ahí estaba mucha gente. Voy a citar pocos nombres. Ahí estuvo Alberto Dajic. Ahí estuvo Fernando Santos, que en ese momento no era ministro. Ahí estaba René Ortiz, que tampoco era ministro en ese momento. Y estaba un poco de gente, y estaba yo. Y cuando yo vi eso, dije, aquí les voy a tomar del pelo. Les voy a tomar del pelo. Y entonces cuando terminaron de pasar los videos de los animales, fruto de la captura de las cámaras trampa de sus videos, alcé la mano y le pregunté al ingeniero Galarraga una pregunta que pareció de una inocencia, y si ustedes quieren, de una persona ignorante. Le dije, perdóneme, ingeniero, le hago una pregunta. ¿Y esas cámaras trampas se activan solamente con los animales y no con nada más? Entonces me quedó viendo con una cara de sorpresa, como que dijo, se rayó el doctor Tandazo. Y dice, obvio, dice, todo lo que se mueve, la cámara automáticamente se prende y toma. Ah, le digo, ¿y cuántos taromenanes han sido filmados con esas cámaras trampa? Y se armó un silencio en la sala. Y ahí estaba Dajic, ahí estaba Santos, y ahí estaba Ortiz, y estaban todos ex gerentes, ex ministros, eso era. Y Galarraga me miró con una cara como que diciendo, me tomaste el pelo. Entonces dijo, le voy a dar la palabra al encargado de esta vaina, y apareció un alto ejecutivo de Petroamazonas. Y dijo, doctor Tandazo, las cámaras no han recogido la presencia de taromenanes. Entonces, si no han recogido, ¿están allí o no están? Porque los taromenanes son nómadas, y de pronto migraron al Perú, o van a regresar, o no sé, pero no han sido recogidos en las cámaras trampa. Entonces, ¿cómo es que saben que están allí? Por mucho que arman unos informes ahí rebuscados para tratar de sorprender a la gente. ¿Están o no están allí? ¿O son vistas tomadas hace muchos años que se conservan? ¿O de ese tipo son una especie como de chozas muy elementales que de pronto quedaron ahí abandonadas y que no dijeron, como nos vamos, dijimos botando todo esto? Pero las cámaras trampas no señalan que exista ahí ningún pueblo de evento voluntario. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com.